Las tres famosas pirámides de Giza fueron construidas por los faraones Keops, cuya pirámide es la más alta, Kefren, hijo de Keops, que construyó la segunda, y finalmente la tercera fue construida por el faraón Micerino, de allí sus nombres. Cuentan los cronistas de la antigüedad que en uno de sus viajes a Egipto, Tales de Mileto ideó un método para medir la altura de la gran pirámide de Keops a partir de su sombra. Hay distintas versiones de cómo lo hizo. En una, se dice que midió su propia sombra y la de la pirámide, y en otra que colocó un bastón en forma vertical midiendo la sombra de este y la sombra de la pirámide. En ambas versiones, las mediciones se habrían hecho en un instante en que las longitudes de las sombras coincidían con las alturas. Existe una tercera versión en la que utiliza un bastón y las medidas de las sombras no se toman en un instante en que las longitudes de la sombra y la altura coinciden, estableciendo una proporción entre las longitudes de las sombras y las alturas de las pirámides. Hay que tener en cuenta el teorema de Tales, que dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Aquí tenemos la pirámide y el bastón, que junto con los rayos del sol forma dos triángulos semejantes. Es decir, tienen la misma forma, sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. Aplicando el teorema de Tales y conociendo la longitud de la sombra de la pirámide y la longitud de la sombra del bastón, además de su altura, se puede calcular la altura de la pirámide despejando el término de la proporción. Aquí se nombra como A la longitud del bastón, B la sombra del bastón, C la longitud desde el centro de la base de la pirámide hasta el final de su sombra, y D la altura de la pirámide. Como en un determinado momento el ángulo de incidencia del sol es el mismo en el bastón y en la pirámide, podemos simplificar el esquema. Veamos que aquí tenemos dos triángulos en posición de Tales y que por lo tanto son semejantes, de modo que podemos establecer la siguiente proporción, como se ve, D sobre A es igual a C sobre B, y despejando D, que es la altura de la pirámide, obtenemos C por A sobre B.